Imagina, hermano, que lo que llamamos carne no fuera más que un velo, un ropaje prestado que esconde lo verdadero, un disfraz necesario para moverse entre nosotros sin que lo reconociéramos de inmediato. Eso es lo que los antiguos gnósticos llamaron docetismo. La certeza de que el erróneamente llamado Cristo era demasiado inmenso para reducirse a huesos y sangre, demasiado eterno para ser tocado por la muerte. En su visión no sufrió en la cruz porque la luz no puede ser clavada. Solo fue apariencia, un espejo para que creyéramos que compartía nuestro dolor, pero que en realidad era presencia pura, incandescencia sin herida. Ahora bien, no se trata de negar su humanidad, sino de recordar que lo humano que veíamos era un puente, un símbolo viviente. Y esa idea no está lejos del relato del libro de Urantia, donde se nos dice que Miguel de Nevadón, ese príncipe creador de universos, eligió encarnarse en Urantia, nuestra tierra, como Jesús de Nazaret, sabiendo que debía asumir la condición mortal, probar el pan del hambre, el peso del cansancio, la ternura del abrazo, pero sin dejar nunca de ser lo que era en esencia, un hijo creador que sostenía constelaciones enteras con un pensamiento. El docetismo y Urantia, aunque nacidos en tiempos tan distintos, se rozan en un mismo misterio, el de un ser que camina entre hombres y mujeres, pero que al mismo tiempo vibra en otra frecuencia, inalcanzable. Y esa paradoja es la que enciende la pregunta que late desde el principio. ¿Quién fue Jesús? ¿Un hombre con poderes extraordinarios? ¿Un Dios disfrazado de hombre? ¿O un reflejo de lo que somos todos cuando dejamos caer las vendas? Así arrancamos con este capítulo de la vida, con una duda que no divide, sino que invita a mirar más hondo, porque quizás no sea cuestión de elegir entre carne y espíritu, sino de aceptar que en Él, y por extensión en nosotros, ambos eran uno solo. ¿Escuchas los misterios de la historia? Con este que os habla, Eloy López. Hoy hablamos de el de Nazaret docético. Cuando los primeros cristianos comenzaron a discutir quién había sido realmente Jesús, no todos lo entendieron del mismo modo. Hubo quienes afirmaban con fuerza que no podía haber sufrido como un hombre común, porque lo divino no sangra, lo eterno no muere. A esa corriente la llamaron docetismo, del griego dokeo, que significa parecer. Para ellos, Jesús parecía hombre, parecía sufrir, morir, pero en lo esencial era puro espíritu, imposible de herir. Ignacio de Antioquía, a inicios del siglo II, los acusó de herejes. Decía que negar la carne de Cristo era negar también la salvación. Y ahí estaba el choque. Si Jesús no había sufrido de verdad, entonces se derrumbaba la idea de que su muerte había pagado un precio por nosotros. El docetismo era dinamita contra el edificio que más tarde la Iglesia levantaría, la teología del sacrificio. Por eso fue perseguido.
Irineo de Lyon, otro de los padres de la ortodoxia, los atacó con su obra Contra las herejías. Los concilios posteriores lo dejaron claro. Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre al mismo tiempo, y cualquiera que negara su carne era expulsado. Pero en la base de ese rechazo se escondía un temor: aceptar que Jesús era intocable, que lo que murió fue apariencia, significaba que su mensaje no era redención sangrienta, sino despertar interior, y eso le quitaba poder a la maquinaria religiosa que se estaba montando alrededor de la cruz. Ahora, aquí entra algo fascinante. Siglos después, el libro de Urantia, con un lenguaje totalmente distinto, viene a resonar con el docetismo. Dice que Jesús era Miguel de Nevadón, un hijo creador que gobernaba universos, encarnado en Urantia para vivir la experiencia humana. Sentía el hambre, el cansancio y la soledad, pero nunca dejó de ser lo que era en esencia, un ser cósmico eterno. ¿No es eso, en otro idioma, la misma intuición docética? Que lo que murió en la cruz fue el ropaje, no la luz. Imagina entonces esas comunidades del siglo II discutiendo en secreto, unos defendiendo un Cristo doliente y expiatorio, otros susurrando que lo verdadero nunca pudo ser clavado en un madero. Y mientras tanto, nosotros aquí, 2000 años después, seguimos preguntando lo mismo: ¿fue Jesús solo carne o fue una presencia que usó la carne como disfraz? En Mateo 17, del 1 al 9, Marcos 9, del 2 al 10 y Lucas 9, del 28 al 36, la transfiguración es un hecho contrastado. El Evangelio de Juan no la relata de forma explícita, aunque muchos ven un eco de esa experiencia en su insistencia en la gloria y la luz de Jesús. Este es el relato. Subieron al monte buscando oración y silencio, pero lo que ocurrió allí desbordó todo lo que un ojo humano podía soportar. Pedro, Santiago y Juan creían seguir al Maestro de Nazaret, al hombre que caminaba con ellos bajo el polvo de Galilea, y de pronto lo vieron transformarse, o mejor dicho, revelar lo que siempre había sido: un cuerpo de luz, un rostro que brillaba como el sol, vestiduras que no podían compararse con ningún lino humano, y junto a él las figuras de Moisés y Elías como testigos de un secreto que venía desde antiguo. Los evangelios sinópticos lo cuentan con palabras de asombro, pero detrás de la escena late un mensaje más profundo. Jesús no se volvió luminoso en ese instante, simplemente dejó que sus discípulos lo vieran como era en realidad. Los gnósticos lo entendieron así. La transfiguración no fue un milagro exterior, sino el descorrer de un velo, la certeza de que el Cristo nunca estuvo limitado por la materia. En los Hechos de Juan se narra algo similar: un Cristo que se presenta como luz pura, imposible de herir, y que sonríe ante el espectáculo de la cruz, como si la madera y los clavos fueran un teatro montado por los hombres. Esa es la visión docética,
no es que no hubiera encarnación, sino que lo encarnado era apenas una máscara que dejaba traslucir destellos de lo eterno. El libro de Urantia coincide, aunque con otro lenguaje. Miguel de Nevadón, el hijo creador que gobernaba universos, eligió someterse al límite humano, pero sin perder su naturaleza cósmica. La transfiguración sería entonces el momento en que ese Miguel se mostró sin filtros, como si durante un segundo la vibración del universo entero se concentrara en su figura y los discípulos, incapaces de sostenerlo, cayeran aterrados. Los antiguos relatos de los Elohim y los Nefilim resuenan aquí como ecos, seres de luz que descendieron y fueron confundidos con dioses, hombres que portaban un resplandor imposible de ocultar. La transfiguración nos recuerda que Jesús no fue simplemente uno más en la larga fila de profetas, sino el destello final de una guerra invisible. La evidencia de que lo divino no puede ser reducido a la carne, aunque se revista de ella. Pedro, entre balbuceos, quiso levantar 3 tiendas, como si pudiera atrapar lo inaprensible. Pero la voz que tronó desde la nube le corrigió. «Este es mi Hijo amado, escuchadle». Y esa voz no era la de Yahvé, el Dios celoso de sacrificios y leyes. Era la del Padre sin rostro, la fuente suprema que confirmaba la verdadera identidad de aquel hombre de Galilea. Así, en la cima del monte, nació el dilema. ¿Estaban siguiendo a un carpintero ungido o al mismo Verbo encarnado? ¿Un maestro humano o la encarnación de un creador de mundos? La transfiguración no resolvió la pregunta, la encendió aún más. Los evangelios cuentan que aquel monte fue escenario de un misterio imposible de olvidar. La tradición posterior lo identificó como el Monte Tabor, una colina de casi 600 metros en Galilea que dominaba el valle de Jezreel. Hoy se alza allí una basílica, pero en tiempos de Jesús era un lugar solitario, propicio para la oración. Allí subió con Pedro, Santiago y Juan, y allí se reveló su cuerpo de luz. El detalle de que aparezcan Moisés y Elías no es casual. Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. Colocar a Jesús resplandeciente entre ambos es decir que está por encima de la ley y los profetas, que su voz no repite el pasado, sino que lo trasciende. Y lo curioso es que en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se insiste en que los discípulos se llenaron de temor y quisieron fijar el momento construyendo 3 chozas. Era la reacción humana de querer atrapar lo inaprensible, domesticar la luz. La voz que se escucha desde la nube también merece detenerse. Este es mi Hijo amado, escuchadle. En la tradición judía, Yahvé había hablado desde nubes y truenos en el Sinaí, con un tono de autoridad temible, pero aquí no hay relámpagos ni terror, hay afirmación y ternura. Es la voz del Padre sin rostro, no del Dios celoso de sacrificios. La transfiguración tampoco es un hecho aislado en la historia de las religiones. Buda, según la tradición, brilló bajo el árbol de la iluminación con un resplandor que cegaba a los discípulos.
Moisés, cuando bajó del Sinaí, tenía el rostro tan radiante que debió cubrirlo con un velo. Incluso en la tradición hindú se narra un momento semejante. En la Bhagavad Gita, Krishna se revela ante Arjuna en toda su forma universal, un cuerpo deslumbrante que abarca el cielo y la tierra, imposible de sostener con los ojos humanos. En todas partes, cuando lo divino se revela, la carne se convierte en luz. Para los gnósticos, este episodio era la prueba de que Jesús no era un hombre común, sino un ser que dejaba traslucir su naturaleza verdadera. Para el libro Durantia, era Miguel de Nevadón revelándose un instante sin filtros, dejando que lo eterno se manifestara. Y para los discípulos que estaban allí, fue el inicio de una duda que nunca más pudieron acallar. ¿A quién seguíamos realmente? ¿A un rabino Galileo o al resplandor de un creador de mundos? El relato de los discípulos de Emaús está en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Dos hombres caminan tras la tragedia de la cruz. Uno se llama Cleofás y del otro ni se da el nombre, quizá porque simboliza a cualquiera de nosotros. Salen de Jerusalén hacia un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de distancia. Van cabizbajos, comentando lo que ha pasado sin entender nada. Y entonces se acerca un caminante. Les pregunta de qué hablan, y ellos lo miran sorprendidos. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? Ese forastero empieza a explicarles las Escrituras, a reinterpretar desde Moisés y los profetas lo que acaba de suceder. Pero ellos no lo reconocen. Solo sienten que su corazón arde mientras él habla. Llegan a casa, lo invitan a quedarse y en la mesa, al partir el pan, sus ojos se abren y lo reconocen. Y justo entonces desaparece. Aquí el docetismo brilla. Jesús aparece con un cuerpo que se deja ver y tocar, pero que no está sujeto a las leyes físicas. Puede caminar kilómetros y sentarse a la mesa, y al instante siguiente desvanecerse. No es un fantasma, porque conversa y come. No es un hombre común, porque desaparece al partir el pan. El simbolismo es profundo. Caminar. El resucitado acompaña el camino de quienes dudan. Explicar las Escrituras. No repite dogmas, sino que reinterpreta lo que parecía cerrado. Partir el pan. Gesto cotidiano que se convierte en sacramento, en revelación. Y desaparecer. Porque lo divino no se posee, solo se reconoce y se deja libre. Este relato recuerda a otros mitos antiguos en los que los dioses se disfrazan de caminantes. En Grecia, Zeus y Hermes se presentan como viajeros pobres y son acogidos por Filemón y Baucis. En Roma, Marte aparece como soldado anónimo en los campos de batalla. En todas estas historias, lo divino se oculta en apariencia humana, y solo quien abre la puerta lo descubre. El Evangelio de Lucas es el único que cuenta este episodio, y quizás sea porque quiere dejar una enseñanza central. No esperes ver a Jesús en templos ni milagros grandilocuentes. Lo reconocerás en el partir del pan,
en lo cotidiano, en el calor de una conversación que enciende el corazón. El libro de Urantia lo interpretaría como la manifestación de Miguel de Nevadón en su estado postmortal, mostrándose aún a sus discípulos para confirmar que la vida continúa más allá del cuerpo. Para el docetismo es prueba de que el resucitado no era carne dolida ni cadáver reanimado, sino pura conciencia que se dejaba percibir según la capacidad de los testigos. Emaús nos deja una enseñanza que trasciende siglos. Mientras caminamos cabizbajos, pensando que la historia terminó en derrota, quizá el de Nazaret ya va a nuestro lado disfrazado de forastero, esperando que lo reconozcamos en lo más sencillo, en el gesto de compartir pan. Magdala era una ciudad pesquera a orillas del lago de Galilea. En arameo se llamaba Magdala Nunaya, la torre de los peces. Era un lugar próspero, famoso por la industria del pescado salado y por sus mercados. Allí nació y vivió María, la mujer que pasaría a la historia como María Magdalena, es decir, María de Magdala. Los evangelios canónicos la presentan como discípula cercana a Jesús, liberada por él de 7 demonios, expresión que muchos estudiosos interpretan como una referencia a dolencias físicas o psicológicas más que a posesiones. Fue una de las que lo siguieron hasta el Calvario, cuando la mayoría de los varones huyeron. Y según Marcos, Mateo y Juan, fue testigo del sepulcro vacío y de la primera aparición del resucitado. Sin embargo, a lo largo de la historia, su figura fue distorsionada. En el siglo VI, el Papa Gregorio Magno predicó que María Magdalena era la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús y también la adúltera a la que iban a apedrear. Con esa fusión interesada, la convirtió en prostituta arrepentida, borrando su papel de discípula y maestra. Durante siglos, la Iglesia difundió esa imagen de pecadora convertida, hasta que recién en 1969 el Vaticano reconoció oficialmente que no había base bíblica para tal confusión. Los textos gnósticos pintan un cuadro muy distinto. En el Evangelio de Felipe, María es llamada la compañera de Jesús y se insinúa una relación de gran intimidad espiritual, al punto de que los otros discípulos sentían celos de ella. En el Evangelio de María, hallado en el siglo XIX, se narra cómo, tras la muerte del Maestro, los discípulos caen en miedo y confusión, y es María quien los anima y le transmite visiones y enseñanzas que Jesús le había confiado. Pedro se indigna. ¿Es que vamos a escuchar a una mujer y nada menos que a ella? El texto refleja la tensión entre la voz femenina y la autoridad masculina, un conflicto que marcaría toda la historia posterior. Aquí el docetismo encaja con fuerza. María no necesita ver clavos ni heridas para reconocer al resucitado. En el Evangelio de Juan, basta con que escuche su voz llamándola por su nombre: María. Y ella responde: Rabunni. Ese reconocimiento no es sensorial, es interior. Ella no pide pruebas físicas, lo reconoce desde dentro. Por eso Jesús le dice: no me retengas, porque aún no he subido al Padre.
como si le recordara que lo divino no se posee, solo se reconoce y se deja fluir. Desde el prisma del libro de Urantia, María fue la primera en captar la nueva vibración de Miguel de Nevadón tras la resurrección. Mientras los otros dudaban o corrían, ella se convirtió en la primera mensajera del de Nazaret cósmico. Desde el prisma gnóstico, fue la discípula que entendió mejor que nadie la esencia del Maestro, que el verdadero de Nazaret no se toca en la carne, sino que se reconoce en el Espíritu. Magdala, la torre de los peces, quedó como un símbolo, un puerto donde se pescaban cuerpos, pero donde una mujer se convirtió en pescadora de almas. Silenciada por siglos, María Magdalena representa el rostro femenino del docetismo, la que ve al de Nazaret más allá de la materia y la que transmite un mensaje que el poder patriarcal intentó callar. En 1945, en el desierto egipcio de Nag Hammadi, unos campesinos hallaron por casualidad una jarra de barro llena de códices. Aquellos papiros, enterrados durante más de 1500 años, contenían evangelios y tratados que cambiaron para siempre nuestra visión de los primeros cristianos. Entre ellos estaba el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, los Hechos de Juan y la Pistis Sophia, textos que muestran a un Jesús muy distinto del oficial, un Jesús que no se define por el dolor físico ni por la cruz, sino por el conocimiento interior y la luz indestructible. El Evangelio de Tomás no cuenta milagros ni pasión, sino 114 dichos de Jesús. Muchos recuerdan a los canónicos, pero otros son radicales. El reino está dentro de ti y fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, serás conocido y sabrás que eres hijo del Padre viviente. Aquí no hay sacrificio expiatorio, sino autodescubrimiento. El docetismo se refleja en que lo importante no es lo que le pasó al cuerpo de Jesús, sino la revelación de lo eterno en cada ser humano. El Evangelio de Felipe va más lejos y habla de misterios y uniones. Allí se dice: el Señor amaba a María más que a todos los discípulos y la besaba en su boca a menudo. Más allá de la literalidad, el texto expresa la idea de una comunión íntima, espiritual, no carnal. Para Felipe, el Nazareno no es un redentor sangriento, sino un esposo espiritual que transmite vida. Los hechos de Juan son sorprendentes. Allí se describe una danza mística la noche antes de la crucifixión, con Jesús cantando y girando en círculo con sus discípulos. Y cuando llega la hora de la cruz, Juan dice que lo vio de pie, resplandeciente, mientras en el madero solo había una figura aparente. Reían de mí, Juan, porque no comprendían lo que veían, dice el Jesús de luz. Es la forma más pura del docetismo. Lo que se clavó fue una sombra, no al verdadero Nazareno. La Pistis Sophia, otro texto gnóstico, nos muestra a un Jesús resucitado enseñando durante 11 años a sus discípulos misterios del cielo, revelando jerarquías de luz y arcontes de oscuridad.
Aquí ya no hay carne dolida ni miedo a la muerte. Es el maestro interdimensional, sin límite humano, que transmite sabiduría cósmica. Y está también el Evangelio de Judas, descubierto en Egipto en los años 70 y publicado en 2006. En él, Judas no es traidor, sino colaborador íntimo. Jesús le revela que debe entregarlo para liberar su espíritu del cuerpo. Judas cumple y por eso es el único que comprende realmente al Maestro. Para la ortodoxia, esto era inadmisible. Para los gnósticos era coherente. El de Nazaret no podía ser apresado ni destruido, solo liberado del disfraz humano. Todos estos textos fueron condenados y ocultados porque socavaban la base de la religión que se estaba construyendo. Una iglesia que necesitaba un sacrificio sangriento, un cuerpo real que muriera para justificar sus dogmas. Pero los gnósticos ofrecían otra visión. Lo divino no puede morir. La cruz fue teatro para ojos humanos. El verdadero Jesús nunca estuvo allí. Ese es el corazón del docetismo. No niega a Jesús, sino que lo eleva. Su misión no fue morir por nosotros, sino mostrarnos que somos eternos, que la chispa interior no puede ser crucificada. Entre los hallazgos de textos gnósticos hay uno que no formó parte de los códices de Nag Hammadi, sino que apareció mucho antes, en el siglo XVIII, cuando salió a la luz en Egipto un manuscrito copto del siglo IV. Era el Pistis Sophia, cuyo nombre significa fe y sabiduría, y que durante siglos había permanecido oculto como si esperara su hora para volver a ser escuchado. Este texto no habla de un Cristo que termina en la cruz, ni de un resucitado que se aparece fugazmente para consolar a los discípulos. Habla de un maestro que durante 11 años enteros, después de su resurrección, siguió instruyendo a los suyos en misterios que el tiempo y la ortodoxia prefirieron olvidar. Imagina lo que significa esto. No 11 días, no 11 meses, sino 11 años de enseñanzas continuadas. Una década completa en la que los discípulos y, de manera especial, María la de Magdala, recibieron lecciones sobre el alma, sobre la caída de la sabiduría, esa Sofía que desciende a los mundos oscuros y clama por volver a la luz, sobre los arcontes que gobiernan desde las sombras, sobre los velos que atan al espíritu humano. No es ya el Jesús histórico caminando por Galilea, ni el crucificado del Gólgota. Es el Jesús interdimensional, el que atraviesa planos y describe la arquitectura invisible del universo, como quien muestra un mapa que ha recorrido incontables veces. El docetismo late aquí con más fuerza que nunca, porque si los concilios discutían si su cuerpo era verdadero o aparente, el Pistis Sophia se ríe de esa disputa y lo muestra directamente como luz consciente, enseñando sin límite humano. Aquí no hay clavos, no hay sangre, no hay sepulcro que lo contenga. Hay un Cristo que habla del destino del alma, de cómo atravesar regiones de prueba, de cómo Sofía, la sabiduría, cayó en la materia y se vio atrapada en ella, y de cómo sólo el recuerdo del origen permite ascender de nuevo. Esa caída
y esa ascensión son metáforas de todos nosotros. Almas que olvidamos de dónde venimos y que necesitamos recordar para regresar a la plenitud. Los gnósticos valentinianos, herederos de Valentín, uno de los grandes maestros del siglo II, vieron en este texto la clave de todo. Para ellos, la cruz era apenas un episodio. Lo esencial era la revelación prolongada, el conocimiento que salva, la gnosis. Y no cualquiera recibía esas palabras. El Pistis Sophia coloca a María Magdalena como interlocutora principal, la que entiende, la que pregunta, la que recibe respuestas profundas mientras los demás discípulos dudan o callan. Esto irritaba a algunos como Pedro, que no soportaba la idea de que una mujer fuese depositaria de los misterios más altos. Pero el texto no deja lugar a dudas. Fue ella la discípula del corazón, la que más cerca estuvo de comprender al Maestro resucitado. En esas páginas, Jesús no es el hombre doliente de la pasión, sino un guía cósmico que revela jerarquías de luz, cielos escalonados y regiones de tinieblas, describiendo un camino que el alma debe recorrer tras dejar la carne. Lo que la Iglesia oficial condenó como herejía, los gnósticos lo abrazaron como verdad, que lo divino no muere, que lo que crucificaron fue una sombra, y que la auténtica obra del Maestro fue seguir enseñando más allá de la muerte, durante 11 años a quienes podían soportar la densidad de su palabra. Y aquí es donde el Pistis Sophia se convierte en prolongación natural del docetismo, porque si la luz no puede ser clavada, entonces la luz puede seguir enseñando. Si lo divino no muere, entonces lo divino no calla. La cruz fue apenas un paréntesis para los ojos humanos. La verdadera historia continuó después, lejos del alcance de los emperadores y de los concilios. Y esa historia nos habla de un maestro que no vino a fundar una religión ni a exigir sacrificios, sino a devolvernos el mapa del alma. Cuando se lee el Pistis Sophia con calma, uno percibe que no es un tratado frío ni un catecismo, es más bien un diálogo vivo, casi un diario de clase donde los discípulos preguntan y el maestro responde. Allí se explica cómo Sofía, símbolo de la sabiduría divina, cae atrapada en la materia, se contamina con el error y clama al Padre para ser rescatada. Y Cristo responde a ese clamor, mostrando que toda caída puede convertirse en ascenso si se recuerda la fuente. No es difícil ver en esa Sofía a la humanidad entera, perdida en sus sombras, pero destinada a volver a la luz. En estos 11 años de enseñanzas, el Cristo del Pistis Sophia no ofrece dogmas, ofrece caminos. No amenaza con castigos, revela senderos de liberación, y en cada página late la misma intuición que los docetas defendieron a riesgo de sus vidas, que la muerte en la cruz no fue el final, que lo esencial nunca pudo ser destruido. El Maestro resucitado no necesitaba ya demostrar cicatrices ni heridas. Necesitaba encender la chispa interior de quienes lo escuchaban. Por eso, al cerrar este capítulo, no podemos olvidar que, junto a los textos gnósticos rescatados del olvido, hay uno que no hablaba del dolor pasado, sino del futuro eterno. 11 años de palabra viva, 11 años de luz transmitida,
11 años de docencia cósmica. Y si la historia oficial lo ocultó, es porque su mensaje era demasiado peligroso para una iglesia que quería fijar dogmas y controlar conciencias. El Pistis Sophia nos recuerda que la revelación no terminó en el Calvario, sino que siguió latiendo en las voces de quienes lo escucharon después. Nos recuerda que la sabiduría puede caer, pero también puede volver. Y nos recuerda que lo divino no muere, porque sigue hablando en cada tiempo, esperando que nuestras almas, como Sofía, eleven su clamor para regresar a la luz. El libro de Urantia propone una narrativa que, aunque moderna, parece resonar con la intuición docética de los primeros siglos. Allí se afirma que Jesús era en realidad Miguel de Nevadón, un hijo creador que gobernaba un universo entero y que debía cumplir 7 autootorgamientos, es decir, 7 encarnaciones en distintas formas de vida, para consolidar su soberanía cósmica. 6 de esas experiencias habían sido en otros planos, encarnando en distintos órdenes de criaturas. La 7ª y definitiva debía ser como mortal de carne y hueso, en un mundo rebelde, y eligió a Urantia, nuestra tierra, escenario marcado por la rebelión de Lucifer y por un atraso espiritual evidente. Eligió venir aquí no por casualidad, sino porque era el lugar donde el mensaje de la paternidad divina podía encenderse con más fuerza. El relato de Urantia explica que Jesús, como Miguel, no dejó nunca de ser lo que era, un ser cósmico eterno, pero aceptó experimentar la vida humana en toda su crudeza. El hambre del desierto, el cansancio de los caminos, la angustia de Getsemaní, las lágrimas por Lázaro, la traición de Judas y la violencia de la cruz. Sufrió todo eso en su cuerpo humano, pero en esencia seguía siendo la misma conciencia que gobernaba estrellas y sistemas. Para Urantia, la crucifixión no fue un sacrificio sangriento exigido por un Dios airado, sino la consecuencia inevitable de chocar con las estructuras político-religiosas de su tiempo. Murió porque proclamaba un padre que no era Yahvé, un reino que no se fundaba en templos y una libertad interior que hacía inútiles los sacrificios. Fue condenado porque su mensaje desnudaba imposturas. Y la resurrección, en este marco, no fue la vuelta a la vida de un cadáver, sino la confirmación de que la chispa divina no puede ser destruida. El cuerpo humano quedó atrás, pero Miguel se manifestó como espíritu triunfante. El docetismo decía: lo que murió en la cruz fue apariencia. Urantia dice: lo que murió fue la vestidura mortal, no el Hijo Creador. El concepto de los 7 autootorgamientos es clave. En cada uno, Miguel bajó un peldaño, probando otras formas de vida hasta llegar a la nuestra. En Jesús completó el ciclo y alcanzó la plenitud de su soberanía universal. Eso significa que en Nazaret no solo caminaba un hombre excepcional, sino un ser que había vivido en muchos planos y que ahora estaba cerrando un proceso cósmico. Esta visión amplía lo que los gnósticos intuyeron. Ellos dijeron: Cristo no sufrió de verdad, era luz. Urantia dice: sufrió como hombre, pero nunca dejó de ser lo que era en esencia. 2 formas distintas de afirmar lo mismo.
lo divino no se reduce a la carne. Y aquí aparece la clave que te toca. Si Miguel pudo encarnarse y vivir lo humano sin perder lo divino, también nosotros podemos recordar que en nuestro interior hay algo intocable. La cruz se convierte en un símbolo no de deuda pagada, sino de la chispa eterna que ni la violencia ni la muerte pueden apagar. Después de recorrer montes luminosos, caminos polvorientos y desiertos interiores, la pregunta sigue ardiendo como al principio. ¿Quién fue realmente el de Nazaret? ¿El carpintero Galileo de carne frágil? ¿El ser docético imposible de crucificar? ¿El Miguel de Nevadón que gobernaba constelaciones? ¿O el espejo de lo que nosotros mismos somos y hemos olvidado? El docetismo lo gritó con palabras sencillas: lo divino no muere. Lo que la cruz mostró fue apariencia, sombra. Urantia lo traduce en clave cósmica: Jesús sí sufrió como hombre, pero nunca dejó de ser el Hijo Creador. Y la historia oficial lo encadenó en dogmas, en sacrificios sangrientos y en concilios que intentaron fijar su naturaleza en fórmulas. Pero ninguna de esas versiones puede contenerlo del todo, porque lo que late en cada relato es lo mismo. La luz no se clava, lo eterno no se rompe, y esa verdad no es solo sobre Jesús, es sobre ti y sobre mí. La chispa que ardía en él, ese fuego que lo hizo aparecer y desaparecer en Emaús, brillar en el Tabor y ser reconocido por María sin pruebas externas, esa chispa está también en nosotros. Es lo que en nosotros no puede ser crucificado, aunque la vida nos atraviese con clavos de dolor, de miedo o de pérdida. El de Nazaret docético no es un concepto teológico, es una invitación, una llamada a recordar que lo que somos no es la carne que envejece ni la mente que duda, sino la parte intocable que nunca nació y nunca morirá. Lo mismo que Miguel de Nevadón encarnó para mostrar en carne humana que lo divino y lo humano no son contrarios, sino dos caras de una misma llama, el Jesús docético no niega al Jesús histórico, lo expande. Nos enseña que lo que vieron sus contemporáneos fue apenas una parte, un reflejo accesible para ojos humanos, mientras lo verdadero vibraba más allá. Y esa es la revelación final. Lo mismo ocurre con nosotros. Somos carne, hueso, cansancio y lágrimas, pero debajo late una chispa que nunca ha sido herida, ni podrá serlo. Una chispa que, como él, camina disfrazada en este mundo, esperando el momento de revelarse. Por eso, cuando escuches el nombre de Jesús, no lo veas solo en la cruz ni en los altares. Míralo como ese caminante que se sienta a tu mesa, como esa voz que pronuncia tu nombre cuando lloras, como ese destello que de pronto te hace sentir que no estás solo. Y recuerda que lo que no pudo ser crucificado en él, tampoco puede ser crucificado en ti. Ese es el misterio del Jesús docético. No vino a morir por nosotros, vino a mostrarnos que ya éramos eternos. Y hasta aquí llegó este viaje entre los ecos del pasado
entre ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas, pero a veces entre las grietas de la historia se asoma algo más, algo que no se mide con fechas ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma o Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden a dicha asociación sin ánimo de lucro. Cuenta con la colaboración desinteresada y sin percepción económica alguna de Eloy López como voz narradora, en calidad de voluntario.